Damos inicio a este cuarto evento magistral de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar. Con ustedes, Georgina Farfán. Va a ser una tarde muy agradable, muy amena. Y bueno, cedo la palabra al doctor y maestro Gad Gamet Zavala Cruz, presidente de la Federación, quien a nombre de algunos miles de médicos familiares va a dar la bienvenida. Muchas gracias, maestra. Un gusto saludarlos a todos nuevamente en este cuarto evento magistral de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Como bien saben, es uno de nuestros proyectos que tenemos como federación para esta gestión, el ofrecerles a todos ustedes un evento magistral con los mejores ponentes de talla nacional e internacional para todos ustedes. Decirles que estos eventos naturalmente tienen un aval curricular por parte de la federación, el cual les será entregado a final de año. Y también comentarles que el aval, por supuesto, tiene un valor curricular para la recertificación en medicina familiar. Entonces es un placer tenerlos como siempre. Es nuestra cuarta conferencia magistral. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes, a todos los presidentes y vicepresidentes que constituyen la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Agradecer muchísimo a nuestro patrocinador, quien en esta alianza estratégica confió en nosotros por este gran proyecto que es AstraZeneca, que nos estará acompañando en 24 eventos magistrales de la Federación para esta gestión. También agradecer, por supuesto, a todas las alianzas estratégicas agregadas, que las vamos a citar en este evento, en donde además de esta conferencia magistral sublime, también les tenemos muchísimas sorpresas a todos ustedes. Agradezco muchísimo también el que se encuentren dos colegas de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, doctora Ana, doctora Liliana Obando, quienes están aquí presentes por parte del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Y sin mayor preámbulo, darle las gracias a nuestro anfitrión, a nuestro invitado especial, doctor Javier Santa Cruz Varela. Muchas gracias por aceptar la invitación en este magno evento, en donde seguramente todos los socios especialistas en medicina familiar del país e inclusive de Iberoamérica, aquí ya tenemos algunos otros países conectados, gozarán de su conferencia magistral. Sin mayor preámbulo, contentos como siempre. Recuerden que la Federación, uno de sus objetivos primarios es ver una sonrisa en cada uno de los especialistas en medicina familiar cada vez que gozan y adquieren conocimiento en cualquier parte del país. Y qué mejor en este sabadito, muy, muy rico para todos nosotros, al menos acá en San Luis Potosí, con un solecito. Creo que el buen clima acompaña a todo el país el día de hoy para degustar de esta magnífica conferencia. Adelante, maestra Farfán. Sí, cómo no. Pues muchas gracias. Bueno, yo tengo el honor de presentar a nuestro invitado, nuestro excelente invitado. Él es el doctor Javier Santa Cruz Varela. Él estudió la especialidad de medicina familiar de las primeras generaciones en el IMSS y bueno, ya le tocó ser reconocido por la UNAM. También es maestro en salud pública y especialista en epidemiología. Y bueno, ha ocupado diferentes cargos en el IMSS y luego en la Secretaría de Salud y luego en la Organización Panamericana de la Salud, donde fue funcionario de la misma durante 13 años y no lo tuvimos en este país. Y actualmente es subjefe, es el jefe de la Subdivisión de Medicina Familiar de la UNAM. Y bueno, pues nos honra con su presencia y bueno, estar en este día sábado con nosotros y por la tarde. Doctor, sea usted bienvenido. Usted nos va a hablar de la capacitación y evaluación por competencias de los especialistas en medicina familiar. Se va a dar cuenta que atrajo a muchos interesados en el tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora Farfán.
Buenas tardes a todos. Saludo con afecto al doctor Zavala. Gracias por invitarme a dialogar con ustedes sobre un tema que yo estoy seguro es de interés para todos los médicos familiares, especialmente para quienes nos dedicamos a la educación, pero no deja de ser también importante para quienes están en el ejercicio profesional de la medicina familiar, y también lo debiera ser para las autoridades que tienen a su cargo la gestión de los servicios de salud, ya sean públicos o privados. Bueno, el tema que a mí me encargaron fue hablar de la educación y evaluación por competencias para el médico familiar. Debo decir de inicio que desde hace algunos años, no muchos, en este país se ha venido trabajando ya de manera formal en la educación por competencias. Y este tipo de educación, esta modalidad educativa, este enfoque pedagógico, entró tardíamente a nuestro país. Yo calculo que no más de 10, 15 años atrás. La Facultad de Medicina, que es donde yo trabajo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, incorporó la educación por competencias hace 11 años. Es decir, nosotros empezamos en la universidad a utilizar este enfoque pedagógico hace 11 años, dirigido particularmente a la educación del médico general. De modo tal que se ha logrado ya una experiencia de 11 años en la educación por competencias en la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta experiencia ha sido producto de una serie de debates, de primero incorporar que era la educación por competencias, lo cual no fue sencillo, porque los profesores y todo ser humano en general tenemos una resistencia al cambio. Cuando hay algo diferente que nos proponen como diferente a lo que habitualmente hacemos, no siempre lo aceptamos de inicio. Por varias razones, yo creo que tiene una lógica. La primera razón es ¿por qué debo cambiar? ¿Por qué debo cambiar lo que yo hago o cómo lo hago si me parece que me ha funcionado bien? Entonces, hay una resistencia normal o habitual al cambio, y no fue menos esa resistencia en la propia Facultad de Medicina. Además de esta resistencia, enfrentábamos otro problema. Desde el punto de vista conceptual, no es tan complicado entender lo que es la educación por competencias, desde el punto de vista conceptual. Cuando ya uno lo quiere llevar a la práctica, es ahí cuando surgen algunos problemas. Porque hay que hacer muchas modificaciones. Los cambios educativos no son sencillos, implican realmente tres tipos de cambios. El primer tipo de cambio es el cambio curricular. Si uno va a incorporar un nuevo enfoque educativo dentro de una escuela, facultad, dentro de una institución, y hablo de instituciones de educación superior, aunque esto no es un problema menor en otros niveles de educación. En la educación primaria, en la educación secundaria o intermedia, preparatoria, etcétera, también tiene sus complicaciones. Pero en la educación superior tiene sus propias características. Entonces, hay que cambiar el currículum, porque la incorporación de un nuevo enfoque pedagógico hace reflexionar a la planta docente, a los profesores, a los pedagogos, de cómo enseñar de manera distinta, con un enfoque diferente. Y eso implica necesariamente revisar el currículum para ver si el currículum es suficiente, el actual, para el nuevo enfoque pedagógico que se pretende incorporar, o bien hay que cambiar el currículum, que es lo más probable. O sea, cuando uno incorpora un nuevo enfoque pedagógico, uno tiene que al menos revisar el currículum para ver si esa estructura curricular es lo que en algunos países de Sudamérica, veo que hay gente incorporada a otros países, me da muchísimo gusto saludarlos, en otros países se llama malla curricular.
la revisión del mapa curricular o de la malla curricular es necesaria y generalmente hay que modificarla. Entonces esto, incorporar un nuevo enfoque pedagógico generalmente implica cambiar el currículum, revisarlo, actualizarlo y modificarlo. El segundo cambio que hay que hacer es cambiar la forma de enseñar, porque si estamos hablando de una innovación educativa, de un nuevo enfoque pedagógico, pues necesitamos cambiar la forma de enseñar. Ya no vamos a enseñar de la misma forma como veníamos enseñando con un enfoque pedagógico previo. Hay que cambiar la forma de enseñar. Y esto implica un segundo cambio, pero muy, muy importante, porque necesariamente habrá que capacitar a los docentes para que ellos puedan realmente manejar el nuevo enfoque pedagógico, porque están habituados, o ellos están habituados a otros modelos educativos que ahora, con un nuevo enfoque pedagógico, pues necesitan recapacitarse. Y la tercera cosa que hay que hacer es modificar no solamente la forma de enseñar, sino también la forma de evaluar. Porque si vamos a enseñar de forma distinta, necesariamente. Entonces, como ustedes ven, cualquier cambio educativo, y me voy a centrar en la educación superior, implica hacer modificaciones cuando menos de 3 tipos. Una modificación curricular, una modificación en la forma de enseñar, que pasa por la capacitación de los docentes, y luego una modificación en la forma de evaluar, que implica adoptar nuevas herramientas y prácticas de evaluación. Entonces, bueno, nosotros creemos que estos obstáculos o problemas que se han venido venciendo, al menos en el caso de México, desde hace 11 años en nuestra universidad. Con esa experiencia que se tiene ya en la facultad, yo tengo la suerte de estar enseñando en el pregrado también, pues hemos adquirido una práctica de cómo diseñar o revisar un programa por competencias, pero para el médico. Y bueno, este es el tema de esta tarde. Voy a permitir, si me permiten, usar algunas transparencias. Me voy a centrar con el auxilio de algunas muy pocas láminas, para que ojalá podamos todos tener un diálogo alrededor del tema de la educación por competencias y específicamente en medicina familiar. La educación por competencias no es algo nuevo, es algo que data desde los años 70 del siglo pasado, es decir, hace ya cuando menos unos 40 años. Bueno, le decía que la educación por competencias se incorporó, digamos, en el campo de la educación, valga la redundancia, más o menos en la década de los 70, a inicios. ¿Y en dónde? En Estados Unidos. Esta innovación pedagógica. Bueno, se debió a que los Estados Unidos en esa época, hablo de los 70s, pasaba por una gran crisis económica, un gran problema en la. Otros países en el mundo empezaban a rebasar la capacidad productiva que había demostrado después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos, que le había permitido colocarse a la vanguardia en el plano económico, tecnológico, económico, de la productividad en general. Entonces, vino una gran crisis porque había otros competidores en el mercado global. Los competidores eran los japoneses, varios países europeos, y apenas empezaba, la China a ser competitiva en el mercado global. Dada esta situación, los americanos, sobre todo impulsados por las ideas de McClellan, decidieron encontrar una forma distinta de organizar la capacidad laboral en todos los ámbitos, la capacidad de los trabajadores en todos los ámbitos. Digo en todos los ámbitos porque incluye a los trabajadores de la salud. Nosotros somos trabajadores de la salud. También somos trabajadores, aunque tengamos una especificación o especialidad particular
área de campo laboral, no dejamos de ser trabajadores. Entonces, la propuesta de McClellan era para proponer una nueva forma de capacitar a los trabajadores para que estos fueran más competitivos y al mismo tiempo más productivos. Se vio que esta era la fórmula, la única manera de poder sacar al país adelante y nuevamente posicionarlo en la vanguardia en el escenario del mercado global. Entonces surgió como una necesidad laboral la educación por competencias o capacitación por competencias, si queremos hablar específicamente de los trabajadores manuales. Pero bueno, la educación por competencias se extendió, no solamente a los manuales, sino también a las universidades. Y algunas universidades empezaron a hacer algunos intentos de organizar sus planes de estudio a base de competencias, por competencias profesionales. ¿Y qué es lo novedoso de este enfoque educativo? Uno se preguntaría, ¿y qué tiene de novedoso este enfoque educativo de competencias? Bueno, es el aprendizaje basado en competencias, como aquí se señaló en la lámina, es un proceso pedagógico enfocado en el alumno, para que éste desarrolle un conjunto integrado, y remarco lo de conjunto integrado, porque no son conocimientos sueltos, sino un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar una actividad profesional, en el caso nuestro, pero puede ser para desempeñar un trabajo manual o técnico, cualquier trabajo. Es un proceso, el aprendizaje basado en competencias es un proceso pedagógico que tiene como propósito que el alumno aprenda conocimientos, desarrolle habilidades y actitudes y aptitudes, pero de manera integrada, que le permitan a él resolver problemas concretos, problemas que se le puedan presentar en el escenario donde él trabaja. Y digo, para poder resolver suficientemente y bien cualquier problema que se le presente dentro de su campo laboral. Es decir, hablando de un médico y de un médico familiar, educado por competencias, tendría que ser un médico que está capacitado para poder enfrentarse a cualquier situación de salud que le presenta una persona y que él está capacitado para atenderlo de manera eficaz y efectiva. Y también de manera eficiente, porque también el eficientismo no es algo que se deja de lado en este enfoque pedagógico. Se busca la efectividad, la eficacia y la eficiencia también. Entonces, este enfoque pedagógico tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. Está muy vinculado con las necesidades laborales. Ya no es, y esto obliga a las universidades a enfocar su educación para que los egresados realmente se puedan incorporar de manera eficaz y efectiva en el campo laboral, en el mundo del trabajo, en el mercado laboral. Consiste principalmente, en la educación por competencias, en facilitar al alumno el desarrollo progresivo de competencias. Y remarco lo de progresivo, porque es un proceso que va avanzando de manera gradual. La gradualidad es una de las características de la educación por competencia, la gradualidad. Es decir, se avanza de lo menos complejo a lo más complejo. Y el alumno debe avanzar a su propio ritmo. Claro, dentro de un plan educativo no se puede dejar de manera discrecional el tiempo que utiliza un alumno para avanzar a un ritmo a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque los ciclos académicos de un programa académico están bastante delimitados. Hablando de médicos familiares, pues, hablamos del R1, del R2 y el R3, y el residente 1 termina en una fecha determinada, y entonces habrá que evaluar. Entonces, sí tiene que avanzar a su propio ritmo, pero tenemos que marcarlo en los tiempos que marca el programa académico, a través, por eso, de planes y programas de estudio. El aprendizaje del alumno avanza gradualmente desde una etapa básica en la que solo sabe o conoce, hasta una fase avanzada, la que se desempeña como profesional competente.
Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Al principio de una formación de medicina familiar o de cualquier otra especialidad, se tiene que empezar por lo básico, porque el alumno, el residente, tenga claros los conceptos, los conocimientos, las teorías, las metodologías de la práctica que va a realizar. Eso es fundamental, porque para que después pueda aplicarlas. De otro modo, corremos el riesgo de que algunos residentes apliquen cosas sin tener la fundamentación teórico, metodológica y conceptual. De modo tal que esta parte inicial es fundamental. Empieza por lo básico, porque con que el alumno aprenda conceptos, técnicas, metodologías, enfoques, etcétera. Y después va avanzando progresivamente hasta que se hace experto, en el campo que se le está formando. Es decir, cuando un residente de medicina familiar termina el tercer año, su especialidad, debe ser un experto en la medicina familiar. Debe tener la expertise suficiente como para poder hacer frente a cualquier situación de salud que tenga que enfrentar en un primer nivel de atención con la población que él atiende. No puede ser de otra manera. Entonces, tiene que primero saber, después hacer, después mostrar a otros cómo se hacen las cosas, mostrar a otros, y luego desempeñarse de manera profesional, de manera muy experta en el campo donde él esté trabajando. Eso es la educación por competencias, en eso consiste. Como ya decíamos, surge en los años 70 en los Estados Unidos en respuesta a la crisis económica. Ya explicamos por qué se dio esta crisis económica y la forma que encontraron los americanos para poder resolver esa crisis económica fue capacitar mejor a todos sus trabajadores, incluyendo a los trabajadores de salud, por supuesto. Pero básicamente se refería a los trabajadores de las grandes plantas productoras que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, la industria automotriz requiere una mano de obra muy, muy capacitada y el personal que trabaja en la industria automotriz está capacitado por competencias. Lo mismo el personal que trabaja en otro tipo de industrias o de sectores industriales, como por ejemplo las tecnologías de la información, las son personas debidamente preparadas por competencias. Las competencias fue la estrategia educativa que propusieron los Estados Unidos para hacer frente a la crisis económica y salir de ella. Creo que lo lograron, en buena medida lo lograron. Se volvieron a reposicionar gracias a que adoptaron la estrategia de educación y capacitación por competencias. En 1996, ya 20 años después, la UNESCO publicó un informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. La UNESCO es el organismo de Naciones Unidas especializado en la educación y la cultura. A instancias de la Unión Europea, especialmente de los países de la Unión Europea, la UNESCO formó un grupo de trabajo encabezado por Jacques Delors. Jacques Delors es un economista de profesión, formado en la Sorbona, es un francés, que trabajó mucho en la política francesa, es miembro del Partido Socialista, y se le comisionó para encabezar una comisión que se encargara de definir cuál sería la estrategia educativa que deberían de seguir los países europeos sobre todo, para poder mejorar su productividad, ser más competitivos. O sea, los europeos se plantearon 20 años más tarde que los Estados Unidos cómo ponerse a la vanguardia en la productividad. Entonces, encomendaron a Jacques Delors una comisión, duró algunos años trabajando en encontrar un nuevo enfoque educativo y publicó su informe, Jacques Delors y la comisión en sí, con este nombre: La educación encierra un tesoro. Este informe, que ahora es una publicación muy conocida por los pedagogos particularmente, es una estrategia para impulsar educación para el desarrollo.
Fíjese usted la gran diferencia con los americanos. Aquí los europeos lo que buscaban era una estrategia educativa no solamente para el crecimiento económico y la productividad. Ojo, esto es muy importante. Los europeos tienen esa característica. Son más analíticos en el plano del desarrollo social y por eso lo que ellos buscaban no era una estrategia pedagógica solamente para mejorar la productividad y la economía, como lo hicieron los Estados Unidos, que son bastante materialistas, ¿no? Sino que los europeos se enfocaron en buscar una estrategia educativa que mejorara así la productividad y la competitividad, pero sobre todo el desarrollo de los pueblos de Europa. Y esto es lo importante, porque la propuesta de Delors, y especialmente la que él hace en el capítulo 4, la educación se tiene que organizar en 4 pilares, y que estos 4 pilares que propone Delors y el informe educativo que se le encomendó, pues promovieron innovaciones curriculares, didácticas y de evaluación en la Unión Europea. Delors sostiene que la educación, y esta es la parte más importante quizás, dice Delors que la educación se debe organizar cualquier proceso educativo en torno a 4 pilares, Aprender a conocer es el primer pilar. El segundo pilar es aprender a hacer. Es decir, no basta aprender a conocer o saber, simplemente saber, sino que tiene que también saber hacer, o sea, aprender a hacer. Tercero, aprender a vivir juntos, es decir, a convivir, a trabajar en equipo, porque Delors sostiene que todo desarrollo no puede ser producto de un esfuerzo individual. Ese esfuerzo siempre de un trabajo en equipo. Y por eso el tercer pilar es aprender a vivir juntos, que se dice muy sencillo, pero los médicos sabemos que, por ejemplo, en la medicina familiar, en el primer nivel, no hay trabajo adecuado si no se trabaja en equipo. Lo que haga el médico familiar es muy poco, muy pobre, para lo que se pretende hacer con la población en cuanto a su situación de salud. Si lo hace en equipo, con la enfermera, con el trabajador social, con el psicólogo, con el nutricionista, etcétera, las cosas son mucho mejor, cualitativamente, ¿no? Y también cuantitativamente, pero sobre todo cualitativamente. Entonces, este tercer pilar de aprender a vivir juntos es muy, muy importante. Y finalmente, el cuarto pilar es aprender a hacer, es decir, a desempeñarse con toda probidad, con todo profesionalismo, con toda honestidad, con toda rigurosidad. Eso es aprender a hacer, es desempeñarse de manera muy, muy profesional. Así se trata de un trabajador manual, de alguien que hace, digamos, muebles de oficina, no importa, tiene que ser bastante profesional. Entonces, estos son los 4 pilares en los cuales sostiene Delors que se debe organizar toda la educación. Y esto, por supuesto, obliga a revisar los planes de estudio para ver si realmente los planes de estudio cumplen con estos 4 pilares. En dicho informe, Delors propone que la educación debe transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos, porque sabemos que todos los días se genera nuevo conocimiento. Entonces, la educación por competencias tiene que capacitar al alumno para que adquiera la habilidad de ir renovando su conocimiento con la gran cantidad de nuevos conocimientos que surgen todos los días. Y por eso la educación por competencias también es una preparación para que el egresado continúe posteriormente por sí mismo, por vocación propia, con la educación continua. Todo esto son las bases, lo que he mencionado son las bases de la educación por competencias para ahora y para el futuro. Delors decía que para el futuro, pero pues ya el futuro ya nos alcanzó. Ya estamos realmente muchas escuelas usando este tipo de educación. En 1999, 3 años después del informe de Delors, los ministros de educación de Europa, lo que aquí en México se llaman secretarios de educación, en Europa y en muchas partes del mundo, en la mayoría, se llaman ministros de educación. Los ministros de educación de Europa se reunieron en Polonia
y formularon la Declaración de Bolonia. Uno de los propósitos de esta Declaración de Bolonia era el de estandarizar y uniformar la educación superior con el fin de impulsar el desarrollo de competencias y la competitividad necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio y facilitar la movilidad profesional de la Unión Europea. A ver, ¿cuál era el propósito de esta Declaración de Bolonia? Primero, estandarizar y uniformar la educación, pero una educación basada en competencias. O sea, ya estaban, ellos ya habían aceptado en 1999 los ministros de educación de la Unión Europea ya habían aceptado lo que proponía Delors 3 años antes. O sea, los europeos así han trabajado. Por eso el espacio común de la educación europea funciona muy bien, porque los ministros de educación se ponen de acuerdo. Y bueno, con base en el informe de Delors, los ministros de educación aprobaron esta Declaración de Bolonia. ¿Y en qué consistía esa declaración? Una de las cosas era estandarizar y uniformar la educación superior en los países de la Unión Europea. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que todos los países de Europa, Holanda, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, deberían de tener planes de estudios similares. Y eso significa estandarizar. Dijeron, hay que estandarizar nuestros planes de estudio. El médico que se forme en Italia debe desempeñarse bien si trabaja y viceversa. El médico que se forma en España debe trabajar bien, sin problema, si trabaja en Alemania. Entonces, esto era muy importante porque en la Unión Europea hay una movilidad importante de profesionales de un país a otro. Y por eso decían, otros acuerdos es impulsar, además de estandarizar y uniformar la educación, era impulsar el desarrollo de competencias profesionales en los planes de estudio, la competitividad necesaria para afrontar los retos y facilitar la movilidad profesional en Europa. Entonces, vean ustedes que los europeos son gente que se pone de acuerdo sobre temas muy importantes como el de la educación de los profesionales, para que los planes de estudio sean similares, sean compatibles entre los países. Y eso permite la movilidad de profesionales de un país a otro donde hagan falta. Hay países que producen más médicos que los. Y bueno, otros países al contrario, tienen médicos. Entonces, esta movilidad ya de profesionales formados con competencias similares, pues es extraordinaria porque permite que cualquier médico pueda trabajar formado en la Unión Europea, pueda trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, vean ustedes cómo esto fue pues, muy importante para el desarrollo de las competencias, para el avance de los planes de estudio en competencias en la Unión Europea. Nosotros, en realidad, como les decía yo a ustedes, llegamos un poquito tarde a esto de las competencias, porque los europeos desarrollaron un proyecto europeo para apoyar las competencias profesionales en los planes de estudio, que después vino a América por extensión. Los europeos fueron generosos y pasaron varios de las experiencias que ya tienen en la Unión Europea, la pasaron a las universidades de Latinoamérica. Bueno, aquí en esta lámina yo quisiera resaltar solamente algunas cosas, la voy a tratar de leer casi de corrido. Una competencia es la capacidad de creación y producción autónoma. Es decir, esperaríamos que nuestros egresados sean capaces de ser creativos, de ser autónomos, de conocer y actuar, transformar la realidad que los rodea. Esto es muy importante, transformar la realidad que los rodea. Si hablamos de un médico familiar que egresa de un plan por competencias, ese médico familiar debe ser capaz de transformar la realidad donde está trabajando a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás, es decir, a través de un trabajo en equipo y a través de un trabajo interdisciplinario. David McClellan, ya lo había citado, implementó el concepto de competencias como una forma de determinar las características que deben tener los empleados para que las empresas logren altos niveles de productividad y rentabilidad. Las competencias articulan la educación
el mundo de la educación con el mundo del trabajo. Hacen que estos dos mundos, el de la educación y el del trabajo, vayan de la mano. Los planes por competencias siempre exploran cómo está el mercado laboral. Los educadores, los que están en las universidades, tienen que hacer un análisis riguroso de cómo está el mercado laboral en el presente y cómo estará en el futuro para los profesionales que van a formar. Porque por eso es que los planes por competencias son una estrategia educativa que articula muy bien el mundo de la educación. McClellan señaló que las pruebas tradicionales basadas en la medición de conocimientos y aptitudes, así como las notas escolares, no predicen el éxito. En cambio, las competencias se relacionan más con el desempeño de tareas laborales y tienen como referencia a aquellos empleados o a aquellos profesionales que son particularmente exitosos. Es decir, nosotros para diseñar un plan por competencias tendríamos que analizar cómo se desempeñan de manera cómo se desempeñan los médicos familiares que son exitosos o que tienen un excelente desempeño. Las competencias deben responder a las necesidades de estudiantes y empleadores, deben tener un orden progresivo, como ya decía yo, tienen que avanzar gradualmente de lo menos complejo a lo más complejo. Una competencia se basa en las competencias anteriores, conduce a competencias más avanzadas y debe ser coherente. La suma de competencias debe producir un graduado con las competencias requeridas en su área o profesión. ¿Cuáles serían las diferencias básicas entre la educación por competencias a una educación por objetivos? Porque estas dos modalidades, la educación por objetivos y la educación enfocada por problemas, pues son dos modalidades educativas que se han utilizado en la educación de los médicos. Y también, pues yo creo, en la educación de los médicos familiares. Y ahora tenemos una tercera modalidad, que es la educación por competencias. ¿Qué significa? Que la educación por competencias va a borrar totalmente todo el esquema pedagógico que se venía utilizando en educación por objetivos y problemas. Quizás no. Pero lo que sí estamos seguros se va a centrar mucho más en lo que está en la tercera columna. En la educación por objetivos, el propósito es lograr metas de aprendizaje y se usa una taxonomía, la taxonomía de Bloom, para definir objetivos de aprendizaje. En la educación por problemas, el propósito es resolver problemas específicos. Y en la educación por competencias es formar profesionales críticos y competentes. Esa es la diferencia. Es un aprendizaje, se supone, más reflexivo, más analítico, más crítico, que los hace ser más competentes para afrontar situaciones en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier tipo, siempre dentro de su campo profesional, por supuesto. No cualquier tipo de problema, sino que competen su área de trabajo. Los objetivos, en la educación por objetivos se orienta al logro de metas. En la educación orientada a solución de problemas se orienta a resolver problemas. Obvio. Y en la educación por competencia se orienta al tipo de trabajo que va a realizar el estudiante. En la educación por objetivos son aprendizajes desagregados. En la educación por problemas son aprendizajes concentrados en torno a problemas. Y en la educación por competencia son aprendizajes integrados, en donde el alumno tiene que aplicar simultáneamente conocimientos, habilidades y destrezas para resolver problemas ante una situación concreta. En la educación por objetivos, la enseñanza es compartimentalizada. En la educación por problemas es una enseñanza focalizada a ciertos tipos de problemas del tubo digestivo o del aparato respiratorio, qué sé yo. Y en la educación por competencias es una enseñanza situacional, es decir, el propósito es educar a los residentes o a los alumnos, si no hablamos de residentes, a los alumnos, a tratar de resolver una situación, problema que se le presenta dentro de su campo de práctica o de trabajo de la mejor manera posible. En la educación por objetivos, el profesor es conductor. Realmente es una educación bastante conductista. En la educación por problemas, el profesor se pone como un experto y protagonista para mostrarle a los alumnos cómo él, como experto, resuelve problemas a su manera para que los otros traten de imitarlo.
En la educación por competencias, el profesor simplemente es un facilitador. Esta tarea de facilitar el aprendizaje por competencia es una tarea bastante complicada. ¿Será útil la modalidad educativa de educación por competencias para enseñar en medicina familiar? Desde el año 2000, se desarrollan programas de medicina familiar por competencias en varias partes del mundo. En 2005, la Academia Europea de Profesores definieron 6 competencias generales para el médico familiar. Por su parte, el Consejo Médico General del Reino Unido, este consejo es muy importante porque este consejo regula la educación de todos los especialistas en el Reino Unido. Cualquier especialista tiene que ser, los programas académicos de cualquier especialidad tienen que ser aprobados por el Consejo Médico General. Bueno, este Consejo Médico General define para los programas de especialización de cualquier especialidad médica 8 capacidades generales. En ese marco, el Colegio Real de Médicos Generales tiene 5 áreas de capacidades generales para desempeñarse como médico, como GP, como General Practitioner. Aquí en este recuadro están las 5 competencias generales que deben tener los médicos familiares, que no se llaman así, se llaman General Practitioners en el Reino Unido. Por su parte, el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá define 6 competencias para el médico familiar. Aquí están en este otro recuadro. Cada uno de estos, óvalos, cada uno de ellos son una competencia de las que define el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. El Consejo de Acreditación de Educación Médica de Posgrado de los Estados Unidos exige 4 categorías de competencias para acreditar los programas de medicina familiar. Como ustedes pueden ver, en el mundo, puse el ejemplo de Canadá, del Reino Unido, de Estados Unidos y en la propuesta de Wonka, pues hablan ya desde hace varios años que los programas de medicina familiar tienen que organizarse por competencias. Y aquí está la propuesta de Wonka amplificada y aquí pueden ver ustedes las 6 competencias que propone Wonka. Primero, el médico familiar tiene que tener un enfoque global. Global quiere decir que aplique un enfoque integralista de atención, que vea lo físico, lo psicológico, lo social, lo cultural y lo existencial. Eso es lo más o menos lo que quiere decir enfoque global. Tiene que tener la segunda competencia es una atención centrada en la persona. Con ello quiere decir que tiene que estar centrada en el paciente y el contexto, tiene que cuidar la relación médico-paciente, etcétera, etcétera. Una tercera competencia es que tiene que atender problemas agudos y crónicos y promover la salud y el bienestar, no solamente atender la enfermedad, tiene que tener un enfoque integral. La cuarta competencia es desde las etapas iniciales indiferenciadas. Tiene una quinta competencia, es la orientación comunitaria, es decir, es el responsable de la salud en una comunidad. Esto es muy, muy importante, porque es el único médico que es responsable de la salud de una comunidad, no de un paciente, sino de toda una colectividad. Y tiene que tener habilidad, una capacidad de gestión de la atención primaria, lo cual tiene que, básicamente, tiene que ver con los problemas prevalentes y otros problemas son factores de riesgo para la población, para la salud de la población, como son el acceso a agua potable, por ejemplo, y alcantarillado, el acceso a alimentos, sobre todo que den una nutrición a la persona, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo la Wonka sugiere a los países europeos que definan sus programas de medicina familiar por competencias profesionales. Bueno, ahora yo les quisiera dar, para finalizar mi plática, un ejemplo práctico de educación por competencias, que es lo que estamos haciendo en la subdivisión de medicina familiar. Y yo tomé posesión en esta división hace alrededor de 9 meses, pero uno de mis propósitos era transformar el modelo educativo de la residencia de medicina familiar para orientarlo al desarrollo de competencias profesionales, porque ya en la subdivisión se había venido trabajando varios años atrás con la misma idea, pero no se había concretado. Entonces, actualmente, el Plan Único de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México es una estructura académica para formar especialistas médicos. Todos los especialistas que se forman académicos de la UNAM, todos, cualquier especialidad, tiene que tener estos 4 componentes. Tienen un seminario de atención médica, tienen un seminario de investigación, tienen un seminario de educación y
tienen un trabajo de atención médica. Estos 4 componentes son acordados y aprobados por el Consejo Universitario, de modo tal que nosotros en medicina familiar no podemos estar fuera de este marco. Nuestro programa lo vamos a actualizar por competencias, lo estamos actualizando por competencias, pero tomando como referencia este marco. Este marco es acordado por el Consejo Universitario. En tanto no se modifique este marco, nosotros no podemos modificarlo hablando específicamente de la formación de médicos familiares. Y por eso, los profesores que son titulares del programa académico avalado por la UNAM saben muy bien que tienen que vigilar que el seminario de atención médica incluya todas las unidades didácticas y todos los temas que están diseñados en el PUEM de medicina familiar. Tienen también un seminario de investigación que marca la ruta crítica que el residente desde el primer año hasta el tercero tiene que seguir para que al culminar su residencia tenga una tesis y una publicación, de ser posible, en alguna revista de divulgación. También hay un seminario de educación que define claramente cuáles son las habilidades educacionales que tiene que tener el médico familiar, porque el médico familiar, además de ser educador de sus pacientes, tiene que tener habilidades educativas para educar a otros estudiantes de medicina o personal de salud en general, y también para educar a sus propios colegas que están haciendo la especialidad apenas. Es decir, un médico familiar tiene que poderse desempeñar como educador de residentes de medicina familiar. Una vez que ha egresado, puede transformarse en educador de residentes de medicina familiar. El trabajo de atención médica es una parte muy, muy importante, la parte clínica, que implica rotar por algunos servicios, por la consulta externa de algunos servicios de hospital, pero sobre todo la rotación en medicina familiar. Para nosotros es muy, muy importante la rotación en medicina familiar, es la base de la formación del médico familiar. Ahora bien, la medicina familiar tiene un campo de práctica muy amplio y requiere diversos marcos teóricos. Esto creo que ustedes lo tienen claro, ya son especialistas, seguramente han enfrentado en la práctica esta problemática que implica manejar metodologías diversas. El especialista en medicina familiar tiene a cargo la salud de una población que oscila entre 3,000 y 5,000 personas de ambos sexos. Estamos sobresaturados, yo lo sé. En España, por ejemplo, el promedio de personas que atiende un médico familiar es de 1,500 a 1,700. En México es diferente. Sabemos en instituciones como el IMSS, el volumen de población que atiende un médico familiar anda por este volumen, entre 3,000 y 5,000 personas de ambos sexos, todas las edades. Pero como quiera que sea, maneja una población. Esa es su población. La población adscrita al médico familiar o que tiene como responsable el médico familiar, esa es su población. Se encarga de la salud, por lo tanto, de 500 a 1,000 grupos familiares que atienden a individuos con enfermedades prevalentes de todas las edades y de ambos sexos, ¿no? Para esta diversidad de objetos de estudio, debe contar con diversos marcos teóricos metodológicos. El primero es el de la salud pública, la sanitaria de una población. Ya decíamos que tiene a su cargo una población que va de 3,000 a 5,000 personas, pero esa es su población. Por lo tanto, tiene que manejar herramientas de salud pública para poder vigilar la salud de esa población que tiene a cargo. Y eso no se puede hacer con las herramientas que da la clínica. No se puede hacer. El médico familiar tiene que tener una formación en salud pública, porque tiene a su cargo una población, un volumen de población que varía entre 3,000 y 5,000 personas. Tiene que tener una metodología práctica que le permita hacer un estudio de la familia, de algunas variables sociales que son de importancia porque son determinantes sociales para la salud de los individuos de esa familia. Desde esa perspectiva, no lo estoy viendo como psicólogo, porque el médico familiar no es psiquiatra ni es psicólogo. Es un médico familiar que sí tiene que manejar una metodología de estudio médico de la familia, pero sobre todo para analizar variables sociales que son determinantes sociales para la salud individual, es decir, para los miembros de la familia. Ese es el enfoque que creo yo debe tener el estudio médico de la familia. Y finalmente tiene que tener una metodología clínica para atender a los pacientes que están enfermos. Hablo ya ahora de enfermos, ya no hablo de sanos. En la salud pública, la metodología de la salud pública le enseña a ver población sana y también le enseña a estudiar, analizar la epidemiología, las patologías que tiene esa población.
pero la metodología clínica pues va enfocada eminentemente a la población enferma. Entonces, bueno, estas metodologías no son sencillas, porque un médico familiar tiene que ser experto en el manejo de la metodología de la salud pública. Tiene que tener ese expertise, porque tiene una población a cargo. Tiene que tener también una expertise para el manejo, para una metodología de estudio médico de la familia. También un experto en el método clínico, sobre todo para ver las personas enfermas y las patologías prevalentes. El perfil por competencias de nuestra facultad para el médico familiar es el que estamos impulsando. Este año empezamos a divulgarlo. Este año estamos ya trabajando con un enfoque orientado al desarrollo de competencias. Es un proceso largo que nos va a llevar, yo calculo, al menos 5 años en consolidar. Pero ya empezamos. Hemos definido estos 6 campos de competencias. Wonka tiene 6. Bueno, no es que le hayamos copiado a Wonka, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también 6 campos de competencias que son los que aquí aparecen. Gestionar la salud, porque es lo que hace el médico familiar. Gestiona la salud de individuos y familias. Actúa con enfoque anticipatorio y preventivo, segunda competencia. La tercera es utilizar conocimientos y habilidades clínicas, aquí sí, sobre todo para tratar personas enfermas. Actúa en forma reflexiva y crítica, siempre. Proporcionar trato efectivo y afectivo durante la atención. Y finalmente, trabajar en equipo dentro de un sistema de atención. Esto se dice muy sencillo, pero es muy complicado a la hora de desarrollar. Miren, para poder enseñar esto, y pongo como ejemplo la primera competencia, es gestionar la salud de individuos y familias. Nos hemos metido en un trabajo muy crítico de muchas horas de trabajo, no solamente nosotros, sino también con personal técnico que nos han aportado la Facultad de Medicina, expertos en pedagogía. Hemos consultado a programas académicos de otros países para hacer este trabajo, etcétera. Bueno, esta primera competencia es gestionar la salud de individuos y familias. Cuando el R3 concluya, tiene que saber hacer esto, nada más. Para esa competencia, para esa primera competencia, que es gestionar la salud de individuos y familias. Es un residente que proporciona, voy a leer textualmente lo que dice, son 3 atributos. El primero es, proporciona atención integral de salud a individuos y familias en forma longitudinal y continua, utilizando un modelo biopsicosocial centrado en la persona para prevenir, resolver y controlar enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como las comorbilidades relacionadas con ellos. Bien, el segundo atributo también es complicado, porque trabaja en equipo interprofesional para ofrecer atención integral a individuos, familias y comunidad. Y el tercero, aplica los principios y normas de la calidad de atención y seguridad del paciente, así como la normatividad que rige la práctica médica para garantizar los derechos humanos de los pacientes y evitar eventos adversos y daños innecesarios. Son 3 atributos que les vamos a exigir a los R3 que terminen el plan por competencias ya empezó este año. El R3 tiene que saber hacer esto dentro de 3 años. Pero para poder hacer esto en el tercer año, tiene que saber hacer esto en el segundo y estos atributos en el primero. Y yo he marcado en negrillas, tiene que saber diferentes modelos explicativos de la salud y la enfermedad, enfoque biopsicosocial, diferentes sistemas y modelos de atención de salud, modelo de gestión de la atención médica, planes de tratamiento oportuno e integral a personas con enfermedades prevalentes, medidas de rehabilitación, trabajo en equipo, atención integral y continua a pacientes con enfermedades transmisibles y no transmisibles, normas de calidad de atención y seguridad del paciente, propuesta sistémica para evitar eventos adversos de la atención médica, marco legal que regula la práctica profesional. Obviamente, un residente en el primer año tiene que dominar esto para que pueda pasar al siguiente año, en donde tiene que tener otros atributos y finalmente llegar al R3 en esta condición que le permite ya pues prácticamente estar listo para la práctica profesional en alguna institución de salud. Así como necesitamos adecuar la manera de enseñar, tenemos que modificar el sistema de evaluación, porque la enseñanza por competencias requiere de una evaluación por competencias.
Bueno, para eso nos hemos auxiliado en este esquema que propuso Miller en 1999, que es un sistema de evaluación innovador. Pone esta pirámide con diferentes escalones de actividades de evaluación distintas. En el escalón más bajo, que sería, digamos, el R1, quizás un poco el R2, debe conocer. Y entonces se le tiene que examinar si conoce o no conoce. Y para esto se utilizan los exámenes tradicionales de respuesta corta, las pruebas que todos conocemos, los exámenes escritos. Pero ya un poco entrando al segundo año, ya no tiene que conocer solamente, sino saber cómo hacer las cosas. Y entonces ya no puede examinarse solamente con exámenes, sino que se le tendrá que poner casos clínicos que hacer, por ejemplo, usar la técnica de incidente crítico, que es una técnica excelente porque permite retroalimentar al estudiante la acción crítica que le enfrenta en la práctica clínica cotidiana. Entonces, bueno, hay que examinarlo de otra manera, saber cómo. Luego, después tiene que avanzar en su escala de aprendizaje y ya estamos hablando de un R3 casi o de un R2 avanzado. Tiene que no solamente conocer ni saber cómo se hace, sino mostrar a otros cómo se hacen las cosas. Y entonces aquí lo tenemos que evaluar con otro tipo de herramientas, con simulaciones, hay simuladores, tenemos en la facultad muchos simuladores, y también el examen clínico objetivo estructurado, también es otra forma de evaluar este tercer nivel de grado educativo por competencias. Y finalmente, el grado más avanzado, hablo de un R3, pues ya el que hace, aquí se tienen que usar otras herramientas como son los portafolios, las videograbaciones, el mini clinical evaluation, clinical evaluation examination, que es una modalidad educativa que se usa desde la década de los 70 por la Asociación Americana de Médicos Internistas. Es una herramienta valiosísima para evaluar a los residentes. El proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación por competencias profesionales en medicina familiar es un proceso gradual y de complejidad creciente. Empezamos con un R1 que avanza a R2 y a R3 y en el cual tiene que ir avanzando en el dominio del conocimiento, como ya mostré en las láminas anteriores, saber y conocer primero, luego saber hacer y aplicar, luego mostrar cómo, es decir, enseñar a otros y finalmente hacer en forma competente. Esta es la ruta que seguiría un residente desde el R1 hasta el R3. No significa que estas divisiones sean compartimentos estancos, sino este es un continuo. El profesor y el alumno tienen que tener claridad de lo que están haciendo. Lo primero que tiene que hacer un residente es estar seguro de que ya sabe o conoce algo antes de aplicarlo. Eso tiene que saber el estudiante, el residente. Pero también lo tiene que saber el profesor. También es muy importante, porque la evaluación tiene que, primero, sobre lo que sabe el alumno, pero la siguiente evaluación ya no es sobre lo que sabe, sino cómo lo aplica. Y eso le toca al profesor. Después, el residente tiene que avanzar a mostrar cómo, es decir, enseñar a otros, a sus compañeros de menor grado. Un R2 tiene que enseñar a un R1, un R3 tiene que enseñar al R2. ¿Por qué? Porque los mejores profesores de los residentes son los propios residentes. Eso está muy estudiado. Esto está muy estudiado. Entonces, queremos que el residente de segundo año colabore en la enseñanza del R1 y el R3 colabore en la enseñanza del R2. Y luego, finalmente, hacer en forma competente. Esta es la ruta crítica, pues, del aprendizaje que tiene que seguir el residente. Lo tiene que tener consciente el residente y también los profesores. Luego, tiene que tener dominio cognitivo, capacidad de análisis, síntesis e interpretación para desempeñarse en los servicios bajo supervisión constante de sus tutores, tutoría y evaluación continua de profesores de la sede. Esto es lo que tienen que hacer los docentes de medicina familiar. Tienen que tener una tutoría continua, pero el alumno tiene que tener un dominio cognitivo, capacidad de análisis, síntesis e interpretación para desempeñarse en los servicios por donde está rotando. Como R2,
se desempeña con menos supervisión, pero aún requiere asesoría frecuente. Muestra liderazgo con residentes de menor grado sobre cómo ejercer prácticas no complejas de medicina familiar. Asume el rol de ayudante de profesor, promueve el pensamiento crítico y reflexivo y muestra actitud de servicio. Esto es lo que esperaríamos del R2. Y del R3, que se desempeñe con ética y profesionalismo. Solicita asesoría en forma ocasional. Muestra aptitud para ejercer cargo o puesto de médico de familia. Es un modelo de referencia y actúa como supervisor para residentes de menor grado. Motiva y fomenta el trabajo colaborativo y fomenta la autoevaluación y retroalimenta al equipo de salud. En la parte inferior está la forma como hay que evaluar al presidente. No es lo mismo evaluar a un R3, a un R1, ni a un R2. Las técnicas de evaluación son distintas, porque lo exige el proceso educativo. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso gradual que va de lo menos complejo a lo más complejo y que exige prácticas educativas distintas. Los propósitos de cada estadio educativo son diferentes y también son las prácticas de evaluación. Bueno, yo ahí con esta lámina concluyo mi presentación. La verdad es que es un tema que no es tan complejo desde el punto de vista conceptual, insisto, pero sí es complejo operacionalizarlo y hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Lo estamos intentando hacer en la facultad. Seguramente hay otras universidades del país que ya han avanzado en esta educación por competencias. Nosotros empezamos, quizás un poco retrasados, pero lo estamos haciendo con mucha rigurosidad. Estamos poniendo todo nuestro empeño, auxiliándonos de todos los recursos posibles para que esto funcione bien. Yo les agradezco mucho el que me hayan invitado a presentar el tema y pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Pues gracias a usted por esta interesante plática que ha desbordado el chat. Incluso la asistencia nos desbordó porque pues fue muy difícil la admisión y tuvimos que abrir varios frentes de Facebook Live para que lo vieran. Bueno, entonces, de acuerdo a lo planeado, en este va a haber un tiempo en el que mis compañeros van a manejar las preguntas y los comentarios para que usted nos haga favor de, en una segunda oportunidad, ver las respuestas o ampliar las dudas que pudieran surgir, porque como dice usted, pues es un asunto para algunos totalmente nuevo.